Buenas a todos y bienvenidos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Oli, y Wizard. Y dos DM entran a un bar y se encuentran con 5 dragones pensando qué comprar para el Día de la Madre. hmm, En hay que este... despedir hay que despedir al tabernero, ¿Por qué? porque está dejando entrar bichos ya a la taberna. Más respeto por esos bichos. Porque en este especial del Día de la Madre vamos a hablar un poquito de la madre de todos ellos. De la mejor madre del mundo. Por lo menos la madre que le hace posible que el juego que tanto nos gusta se llame Calabozos y Dragones. Bueno, para empezar, reciben muchos nombres. El oficial, digamos, es Tiamat, la madre de los dragones cromáticos. No confundir con su usurpadora al trono, Daenerys Targaryen, que se quiso arrogar ese nombre. Todos sabemos cómo terminó eso. Por un momento pensé que ya ibas a empezar No, no, tempranito no, con los hate. no. Voy tranqui, voy tranqui. Ah, bueno. Pues bueno, la madre de dragones, la reina del caos, son algunos de sus nombres. Y es más madre de dragones que reina del caos de alguna manera. Pero bueno, supongo que habrá recibido ese nombre porque se considera que nació del caos primigenio o algo así. Es muy posible. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que es hermana de, y contraparte además, de Bahamut, que es el padre de los dragones metálicos, y que desde entonces están en una especie de guerra interminable para mostrar su supremacía sobre el otro bando, básicamente. Es desde el principio de los tiempos la villana preferida de todo Dungeons and Dragons, y incluso desde épocas donde ni siquiera tenía un nombre, era solamente la reina dragón. Y es. Y cuando hablamos de épocas en las que no tenía nombre, estamos hablando del hermosísimo año 1977, cuando la llamaban solo el dragón cromático. Que vendría a ser como la primera edición de D&D, ¿no? Sí. Para segunda edición ya se había consolidado con su nombre, que hace referencia a el mito de la creación babilonio, y se empezaba a consolidar un poco más como una deidad. Originalmente era como una especie de archidiablo, una cosa por el estilo, un enemigo final a derrotar y algo así. Y bueno, si bien hay como un debate de si eso no es una deidad, Quinta Edición sacó un suplemento dedicado a dragones, donde figura un poema llamado La elegía del primer mundo o del mundo original, donde hacen una distinción entre dioses y Tiamat y Bahamut, porque los consideran parte de la misma sustancia que creó el mundo y por lo tanto nombran como que carecerían de la esencia espiritual que compone a las deidades, o sea que ontológicamente no podrían ser deidades, pero estarían como en un nivel más allá, digamos. En ese poema se menciona que Tiamat y Bahamut crearon a Sardior, o Sardior, y que entre los tres crearon con Tiamat a los dragones cromáticos y con Bahamut a los metálicos, y que luego ese primer mundo fue invadido por los dioses de los planos exteriores y fueron atacados y asediados. Y lo que dicen es que pelearon contra estos dioses, e incluso cuando Bahamut ya había caído en combate, Tiamat siguió peleando. Eventualmente todos los dioses juntaron sus fuerzas y la terminan derrotando, provocando la ira de Tiamat, y la atraparon en una prisión de oscuridad. Todo esto es versión de quinta edición, ¿no? Es como el resumen que hace quinta edición o la manera de acomodar la historia de Tiamat, que a través de los años ha sido como bastante controvertida porque se daban versiones contradictorias en muchas de las ediciones. Pero acá es donde coincide con la mayoría de ellas, que es que termina atrapada en el infierno, para decirlo en términos simples, o Averno, que es uno de los niveles del infierno, que sería el primero del acceso, digamos. También es cierto que hay mucha de la parte de la historia de Tiamat está contada a modo de mitología, entonces hay muchas cosas que quedan como ambiguas. Por ejemplo, a partir de acá hay muchos que dicen que quedó atrapada después de la derrota en el primer mundo con los dioses, y otras versiones dicen que ella estaba ahí por voluntad propia. Lo cierto es que estaba confinada al plano de Averno. Y eso funciona como disparador para muchas de las aventuras
prearmadas que van saliendo para las distintas ediciones, porque la manera que tiene Tiamat de manifestarse en el mundo y ser la villana de la edición es a través de rituales que traten de invocarla a ese mundo material, digamos. Sí, digamos que la mayoría de las aventuras prehechas más famosas, al menos de cierto escenario de campaña de D&D, la tienen como el villano por excelencia, y todas tratan de, más o menos el mismo tema, que es hacer volver a Tiamat al plano material primario, Tal- con fallidos intentos debido a que las campañas son escritas para que los personajes triunfen y no el mal. Claro, bueno, nosotros cuando hacemos las revisiones de las clases en general y todo eso, siempre está orientado a una party o a un grupo de personajes buenos, porque en general todas las aventuras prearmadas y la mayoría de las campañas están orientadas a personajes buenos que pelean contra el mal, entre comillas. En varios, Sí, sí, no, iba a decir que sí, porque viene siendo el concepto tradicional del héroe, claro, tal que cual. Es como decíamos en el podcast de los paladines, me parece que cuando uno, o sea, que el juego se llama Calabozos y Dragones y en general cuando uno se imagina una pelea contra un dragón, se imagina a un paladín del otro lado. Bueno, Tiamat es el dragón por excelencia y entonces es lo que reiterativamente han puesto enfrente de los héroes y de los buenos y de los paladines como para que sea combatido. sí, partamos de la base de que el juego se llama Calabozos y Dragones porque plantea precisamente al dragón como el enemigo, eh, históricamente lo más fuerte que podés llegar a encontrarte en el juego, aunque después en términos de reglas no lo es. Hay algunos monstruos que son casi tan inderrotables como un dragón, pero creo que porque está esta idea de que el héroe es el representante del bien y el enemigo es necesariamente malo. En ese contexto, Tiamat viene siendo la epítome de la maldad y de los dragones que puede llegar a encontrarse en el juego. Tal cual. A partir de esto que estábamos hablando, de que caen en el Averno, empiezan una serie de peleas entre Bahamut y Tiamat en ya otro mundo que sería el de Faerun, porque el mundo primero fue destruido cuando la apresan a ella en Averno y le ganan a Bahamut también. Y empieza la guerra conocida como la caída de los dragones, que es entre los dos bandos, digamos, metálicos y cromáticos. Y es una guerra que se extiende durante tanto tiempo que los dragones empiezan a perder la fe en Tiamat y en Bahamut, pero aún así no pueden detener la pelea. Tiamat ahí crea a lo que se conoce como la prole de Tiamat, que son otra tanda de dragones, que son como medio aberraciones, para acabar con los enemigos, con los metálicos y con Bahamut. Y en los últimos años de esa guerra es cuando se forma un imperio que se llama Térico, y es importante esto porque pasan a tener su propio panteón, y es el primer panteón de deidades donde Tiamat pasa a ser parte, Como deidad. como deidad, claro. Para esto usa un aspecto o un avatar, que es un dragón de tres cabezas, y la excusa para meterse en ese panteón es que quería balancear con su caos el orden que reinaba en ese panteón. Bahamut, obviamente, como son la dupla, y la representación del orden y caos bien y mal, se cuela también en ese panteón, pero con el nombre de Marduk, de alguna manera respetando esto del mito de la creación de los babilonios otra vez, que básicamente se trata del héroe Marduk que trata de derrotar a Tiamat y sus hijos dragones. Pero bien, acá es donde Tiamat empieza a ver cómo puede hacer para destruir el resto de los dioses y quedarse con el poder del panteón, digamos. Es la primera vez que lo hace. Y eventualmente se las agarra con Gilgam, que es el dios rey de ese panteón. Y en ese momento Bahamut sale al cruce, la intercepta, y ambos terminan matándose mutuamente y pierden los dos el estatus de deidad que habían ganado brevemente. Tiamat vuelve a su forma de primera edición de archidemonio
y vuelve a caer en los 9 infiernos otra vez. Y en ese momento, Asmodeo, que es el que reina sobre todos los infiernos, le da la potestad sobre Averno, que es este primer plano de los 9 infiernos, para controlar que los diablos no ganen demasiado poder. Bueno, siempre hubo una guerra en Averno entre demonios y diablos. Y bueno, la ponen ahí como una especie de sistema de seguridad, digamos. Aparentemente Tiamat hace un pésimo trabajo cumpliendo esta función. Y Tenías un solo trabajo, Tiamat, un solo trabajo. claro, como que no lo hace bien. Y entonces Asmodeo como que la desciende de posición, pero le espía la mente, o sea, le lee los pensamientos y ahí se da cuenta que Tiamat lo hizo mal a propósito, digamos, que nunca lo quiso hacer. Y entonces Asmodeo le dice, bueno, está bien, no te voy a castigar por lo que hiciste, sino que te voy a dar una guarida en el paso al segundo plano del infierno, que sería el plano de Dis. Entonces, Tiamat pasa a tener una guarida justo en la entrada de Dis, controlando quién pasa y quién no, básicamente. Y ese va a ser su lugar por bastante tiempo. Eventualmente, como ya dijimos antes, la única manera que Tiamat salga del Averno, por ser su prisión desde los principios de los tiempos, es que invoquen un avatar o un aspecto a algún plano material. Bueno, eventualmente vuelven a invocar uno de sus aspectos a los reinos olvidados. Y esta vez aparece con el aspecto de una dama oscura, que es una de las formas que tiene, controversialmente. Cuando, cuando llega al mundo con esa forma tan controversial, empieza como a generar una especie de rebelión en el panteón untérico contra la iglesia de Gilgam, que es a quien quiso matar originalmente cuando Bahamut le intercepta y ambos pierden los poderes, digamos. En la ausencia de Tiamat en el panteón, Gilgam se había empezado a convertir en una especie de dios tiránico, pasó de ser el rey a un tirano y la gente lo empezó a odiar y era tan odiado que cuando Tiamat empieza a hacer esta suerte de revuelta, digamos, los clérigos se le empiezan a ir porque bueno, adórate vos solo, capo, sos muy malo. Y al perder tanto poder, Tiamat es elevada al estatus de semidiosa, saliendo otra vez de este rango de archidiablo. Y es en ese momento donde empieza uno de los arcos también bastante controversiales de Tiamat, que es cuando aprovecha para influenciar a Samaster, que era un liche, estaba formando un culto de dragón, que va a aparecer en varias ediciones también, Ujú. para que busquen el mital de la Dracofuria, que es básicamente un domo gigantesco que hace que todos los dragones que están adentro empiecen a sentir como, bueno, nada, eso, se pongan furiosos y empiecen a actuar de manera, Menos racional. básicamente sí. Pasado esto, llega la época de los trastornos y vuelve a transformar su aspecto o su avatar de la Dama Oscura en el avatar de 3 cabezas. Vuelve a intentar asesinar a Gilligan, que estaba bastante debilitado por toda la situación que ella misma había generado, y bueno, y que él también había generado por ser tirano. Pero Gilgam la derrota y la asesina, además, no solamente que la derrota, sino que aparte la mata. El tema es que Tiamat se había adelantado a esa jugada y esto para mí es uno de los hechos de su historia que más marca cómo piensa las cosas Tiamat o qué tipo de cosas suele hacer Tiamat. Había repartido su esencia divina en 3 partes y se repartieron en 3 de los dragones más poderosos, que eran Yazar, Stanius y Skutosyn. Ajá, salud. Sí, no es COVID, es el nombre de los. Creo que no te va a ir bien reseñando los nombres de los dragones en sí, porque uno tiende a cabecear el teclado cuando quiere escribir el nombre de un dragón. Creo Bueno, que ellos hacían lo mismo. sí, la máquina de escribir en esa época, me imagino. Sí, porque cabecear lápices escribiendo la mano no debe ser muy saludable. No. Bueno, cuestión que Yazar se comió a los otros 2 dragones
y así reunió la esencia de Tiamat en un solo cuerpo otra vez y dio paso a que aparezca la forma más poderosa de Tiamat, que es la dragona de 5 cabezas, que es la forma icónica de Tiamat y que va a seguir siendo así por el resto del tiempo. Con esta nueva forma, o sea, la más poderosa, mata a Gilligan finalmente y el supradios Ao, que es como el dios que creó a todos los dioses, disolvió directamente el panteón utérico en ese momento. A partir de ese momento gana otra vez el estatus de deidad menor, o sea, vuelve a ascender en posición, lo que le da posibilidad de tener, de generar avatares nuevos, y Bahamut decide matar a uno de ellos, haciéndole no poco daño, tanto daño que pasó más de un año en generar otro, y por haber matado el avatar de Tiamat, Bahamut vuelve a ganar el estatus también de deidad menor, lo que genera que vuelva otra vez a empezar la guerra de la caída de los dragones. Algo que cabe destacar hasta acá es que da la impresión, por cómo se cuenta en este suplemento de Quinta y en el poema de la creación, que en un principio Tiamat no era del todo mala, o por lo menos no era tan mala. Aparentemente habían creado los dragones en conjunto, digamos, y pelearon juntos, de hecho, contra los dioses que habían venido de los planos exteriores. Y la furia de Tiamat parece despertarse en el momento en que la derrotan y la condenan a Averno. Ahí pasa a ser este archidiablo y aparentemente esa experiencia o ese contacto con la mortalidad de ser un archidiablo mucho menos poderoso que su forma de deidad hizo que se empiece a volver más prudente y bastante más paranoica. A partir de ese momento, ya que el panteón utérico no existía más, entra al panteón de Faerun. Más o menos para esta época, Zamaster, el Licher que ella había influenciado para que busque el mitral de Dracofuria, lo modifica para que genere locura permanente en dragones a menos que acepten convertirse en dracoliches. Entre paréntesis, un dracoliche es un dragón que sacrifica su vida, digamos, para pasar a un estado de no muerte. Es decir, para el que vio Juego de Tronos, cuando matan a uno de los dragones de la madre de dragones, justamente, y lo convierten en una especie de dragón caminante blanco, sería como una especie de dracoliche. Sí, con la diferencia que, el Dracoliche acepta, digamos, todo el proceso de conversión voluntariamente porque quiere no morir, básicamente. Claro, pero en este piso, o sea, en esta parte de la historia es como que Samaster los coerciona, digamos, como diciendo, bueno, te vas a volver completamente loco y vas a dejar de ser vos mismo, a menos que aceptes la píldora roja. Claro, sí, a ver, sigue siendo un proceso voluntario, porque no es lo mismo la creación de un Dracoliche que la creación de un no muerto normal en D&D. Pero no quiere decir que voluntario sea porque le nació de su interior dracónico el no querer morir, y en el caso de todo lo que se relaciona con los planes de Samaster y el culto del dragón en general, fue más bien a fuerza de o aceptás ser un dracoliche o vas a volverte un bicho enloquecido que se va a terminar muriendo igual. Claro, tal cual. Para todo esto, Tiamat ha tenido, o sea, se fue moviendo de lugares en Averno y como habíamos dicho antes, primero estuvo en Averno como regente para controlar el lugar, lo hizo mal, la pasaron a la guarida de Tiamat, que sería la conexión entre los dos primeros planos de los infiernos. Y después hubo un momento llamado la plaga de los conjuros, que pasa cuando dos deidades malignas, Silik y Yar, matan a la diosa de la magia, que es la representación de la urdiembre, de la cual hablamos brevemente en el podcast de Magos y Hechiceros, Otra vez. otra vez, y por lo tanto el tejido de la magia se rompe, el de la urdiembre sombría también se rompe, y queda una especie de magia basada en la locura de Silik, de la que quizás hablaremos en algún momento. Pero en ese momento Tiamat estaba residiendo en un lugar llamado el Nido del Dragón, y por esa situación ese nido se disuelve, generando que el cuerpo que yo estaba usando en ese momento, porque había usurpado un cuerpo también, aparte
del nido del dragón, que no le era propio originalmente, era de un dios dragón llamado Azarul, que tenía que ver con la magia. El dios de esta, el dios no, perdón, el cuerpo de esta deidad cae en manos de Perdición o Bane, que es el dios de la guerra y la conquista y está muy ligado, por si a alguien le interesa, a la saga de Baldur's Gate, que hoy está bastante de moda porque salió el Baldur's Gate 3. Y este lo toma prisionero y no tarda mucho en darse cuenta que Azarul en realidad es nada más que una especie de cascarón para Tiamat. Y entonces la hace su esclava de alguna manera. Y Tiamat, a pesar de estar totalmente furiosa por haber sido descubierta y por haber perdido su lugar y por haber caído en manos de Bane, con quien ya había tenido problemas en el pasado, decide servirle. Y durante el periodo que le está sirviendo, va descubriendo los secretos de Bane y se los empieza a pasar a Asmodeo, quien había sido su patrón en los nueve infiernos. Qué señora más agradable. Sí, Tiamat es la definición del fin justifica los medios, 100%. Y además también tiene esta cuestión de planear las cosas muy a largo plazo, que es algo que tienen en común todos los dragones cromáticos, bueno, todos los dragones en general. Pero esto de planear maldades a largo plazo es muy de los dragones cromáticos por esta percepción tan distinta que tienen del tiempo. Tiamat por Y ser un sí, ser inmortal y los dragones porque son a efectos prácticos casi inmortales viviendo más de 2000 años. Una década después de esto, de caer prisionera de perdición, Tiamat consigue sacar a Zarul, o sea, el cuerpo que está usando, de los dominios de Bane, y mientras hace eso, le saca un montón de energía divina a Bane, y usa esa energía para curar el cuerpo de Azarul, que estaba bastante maltrecho, y aumentar su propio poder. Cuando Asmodeo se entera de eso que pasa, se le da una sonrisa bastante grande en la cara, porque puede decir, no puede ser tan grande esta dragona, y le vuelve a decir, bueno, si querés podés reinar en Averno, otra vez. Y Tiamat le dice, ¿sabes qué? No, no quiero reinar en Averno, porque el regente de Averno en ese momento era Bel, y podía generar algunas tiranteses que hayan dos capitanes en el mismo barco. Entonces le dice, si querés puedo ser tu campeona, y te sirvo como línea de ataque para el que se te oponga. Y de paso para equilibrar un poco las fuerzas en Averno y que Bel no gane demasiado poder. Asmodeo le dice, bueno, ok, pero eventualmente la termina mandando como a cumplir los caprichos de Bel una y otra vez. A Tiamat eso la enfurece, obviamente, porque no quería saber nada. Y otra vez, primero que se empieza a rebelar y segundo que en los momentos en que cumple con las órdenes de Bel, aprovecha para leerle la mente y ahí se entera de que Asmodeo en realidad la había puesto ahí y le había ofrecido estar en Averno para aprisionarla de nuevo y evitar que escale con su ambición, digamos, como una manera de tenerla controlada. Entonces, ahí Tiamat se enfurece en serio, busca al líder del culto del dragón de ese momento, que ya no era Samaster, y le dice que junte la máscara de la reina dragón para volver a invocarlo al plano material y así poder escapar de Averno finalmente. Cosa que no sucede porque sus fuerzas son derrotadas y la vuelven a desterrar a los nueve infiernos una vez más. hago un paréntesis que con la búsqueda de la máscara y todo ese asunto, empiezan esta saga de libros de aventuras prehechas de Forgotten Realms que la tienen como enemiga principal. En realidad no la tienen como enemiga principal per se porque ella nunca logra ser invocada, em, pero que son una seguidilla y que es la saga de Tiranía de Dragones, en donde básicamente ocurre esto, empiezan a buscar la máscara, empiezan a buscar la manera de revivirla, empieza a haber alianzas y demás cuestiones y nunca prospera porque justamente son aventuras hechas para que una party de aventureros derrote a los que están teniendo planes de volver a traer a Tiamat al plano material primario. Sí, tal cual. Y esa saga sale junto con quinta edición, siendo como
el arco oficial, entre comillas, de campaña de quinta, lo cual refuerza esta idea que decíamos hace un rato de que es el malo final de D&D, al menos en el momento. Después sale este suplemento del que hablaba hoy, el libro de Fishban sobre los dragones, que empieza a entremezclar muchas cosas. Tiene algunas cosas muy buenas, sinceramente, pero lo que refiere a Tiamat, la verdad que deja bastante que desear en función de todas las cosas que hizo en las ediciones pasadas, esto de engañar dioses, estar 2 o 3 pasos adelante de otras deidades, analizar muy bien los tiempos de las deidades en la época de los trastornos y después la manera en la que fue escalando de posiciones una y otra vez, a pesar de que los aventureros una y otra vez la derrotaban al final de las campañas. Y empiezan a hacer esto de que, bueno, en realidad no puede ser una deidad porque no está hecha de materia espiritual, lo cual es un poco contradictorio porque los dragones sí, o sea que cómo puede ser que ella haga dragones que sí tienen espíritu pero ella no lo tiene porque es solo un ser material. O sea, se empiezan a enredar bastante tratando de como emprolijar todas las cosas que habían quedado medio colgadas de ediciones anteriores. Y de nuevo, le hacen justicia en algunas cosas, por ejemplo, ponen entre paréntesis, Tiamat es un monstruo al que se le puede pelear básicamente desde las primeras ediciones, por esto de que es como el enemigo final de muchas campañas. Siempre fue un monstruo sumamente poderoso. Imaginen que si un dragón es el icono de Dungeons and Dragons, Tiamat tiene 5 cabezas que hacen todas daño distinto, digamos. Tiene una cola de aguijón con veneno, como si fuese la de un Wyrm, y es colosal en tamaño, pero aún así siempre tuvo como una hoja de monstruo a la que se le podía pelear. Y en el libro este lo que dicen es que en realidad esos son avatares de Tiamat, no es la misma Tiamat, porque ella está relegada al infierno, digamos. Y proponen una hoja de un aspecto de Tiamat para quinta edición, que es muy poderosa, por cierto. En cuarta edición, perdón, no dije eso. En tercera edición, Ajá, el ajá. nivel máximo era 40. En quinta edición el nivel máximo es 20 y el aspecto de Tiamat por las stats y por los puntos de golpe que tiene y qué sé yo, es aproximadamente nivel 30. O sea que está 10 niveles por encima de lo máximo que puede adquirir un aventurero, digamos. Eh, Yep. De cualquier manera, nadie querría cruzarse a Tiamat mientras espera el bondi, tenga la hoja que tenga. Un pequeño comentario que voy a hacer porque nosotros por ahí, bueno, vos ahora que has hecho toda esta cuestión de historia de Tiamat y demás, has tenido un trabajo de recopilación donde hay cosas que por ahí te quedan que no podés mencionar o que no son precisas. Y esto tiene que ver con que D&D no tiene un lore lineal, tiene un montón de cosas que se fueron con el tiempo, y creo que esto pasa en varios juegos de rol, no solo en D&D. Pero hay un montón de escenarios de campaña que se reescriben con cosas parecidas a otros o toman alguna que otra cosa de otros, historias que fueron previas, historias que salieron en las publicaciones de la revista Dragón y cosas que como con el tiempo se fueron parchando y tratando de acomodar a que quede una cosmogonía completa, pero no son del todo lineales. Entonces, eh, no hay una historia 100% lineal, no hay un manual histórico que hable específicamente de Tiamat de principio a fin, como para decir, viene de acá, surge de esto, siempre fue así, le pasaron estas cosas. Es todo compilar a partir de diferentes aventuras que se van a ir dando con las diferentes ediciones y de la aparición que va a tener en los distintos manuales. Por eso por ahí es difícil tratar de explicar la historia completa de Tiamat cuando tenés algunas cosas de las que no podés estar seguro porque a lo mejor salieron en un punto y antes de eso tenés un hueco o antes de eso salieron en otro lado o se contradicen y sobre todo ahora con el advenimiento de la quinta edición que lo que está tratando de hacer es justamente esto, darle como
como una cosmogonía más completa, más lineal y más ordenada a cosas que vienen de muchos, muchísimos años. Porque de hecho, si aparece por primera vez en el 77, tenés un trayecto bastante largo en donde Tiamat siempre ha sido un ícono de calabozos y dragones. Tal cual. Y además lo que pasa es que también el concepto de rol y lo que se busca del rol de una mesa fue evolucionando con los años. Entonces, cuando salió Tiamat por primera vez, era simplemente un enemigo, era el dragón cromático, digamos. Y la gente empezó a pedir más lore sobre eso, y mucho de ese lore se fue complementando en la revista TCR o TSCs. TSR. Bueno, y después la revista Dragón también, que son como las dos que iban sumando lore, sobre todo la revista Dragón. La dragón, sí, sobre todo. Em, Y era la Bueno, manera oficial, entre comillas, que tenía el equipo de Dungeons and Dragons de ir contestando las preguntas de los fans o de los jugadores con respecto a quién es la Reina Dragón, cómo funciona la Reina Dragón, cómo funcionan los nueve infiernos, etcétera, etcétera. sí, y también de ir, digamos, entre la salida de las diferentes revistas Dragón también empiezan a salir los suplementos del juego. Entonces yo creo que también hay una retroalimentación entre lo que la audiencia o los lectores en ese momento le mandaban como intereses, que en la misma revista están las respuestas a las cartas de lectores y demás, y lo que va saliendo en el juego, pero también hay que hacer la aclaración y hay que tener en cuenta que Dungeons and Dragons es una franquicia, por decirlo de alguna manera, que no la escribe una sola persona. Hay un montón de autores trabajando, si bien conocemos a los originales, el nombre de Gary Gygax, eh, etcétera, los distintos escenarios de campaña tienen diferentes escritores en algunos casos. No todos salen de la misma mesa de Gygax y de los originales de Greyhawk, digamos, y también va a variar la visión o la perspectiva que le van a dar a los diferentes personajes icónicos o a las cosas más icónicas del juego. Entonces, hay variación entre lo que puede opinar uno. Hay una controversia muy grande respecto de Tiamat en la que no se ponen de acuerdo entre escritores, básicamente, hasta el día de hoy. Y eso hace que también sume a la no linealidad, que creo que de nuevo es lo que están tratando de hacer con Quinta. Pero originalmente era simplemente un antagonista, era simplemente un malo muy representativo, pero era un malo y nada más. Y luego todo eso fue llamando mucho la atención y en base a que llamaba la atención se fueron construyendo más cosas encima que quizás no estaban pensadas desde un principio. Y la imagen en sí de Tiamat fue muy usada siempre en D&D porque siempre fue como un símbolo. Pensemos en eh, haciendo una nota de color muy bizarra, pensemos en la serie Dragones y Mazmorras de creo que el 83, si no me equivoco. Ahí me mata el cringe eh, esa imagen. Acabo de recordar la eh, imagen y me muero del cringe. bueno, sí, del 83. Del 83 al 85 estuvo la serie. Y pensemos que Tiamat era un enemigo que aparecía en la serie y los chicos que eran el grupo de aventureros la enfrentaban. Si bien no era el enemigo principal, porque el enemigo principal de esa serie era el hijo del Dungeon Master, Tiamat estaba ahí y era el malo y se lo cruzaban a veces y a veces no y daba mucho cringe y hacía cosas que daban mucho cringe, pero era el dragón de 5 cabezas y se llamaba Tiamat. Y como eso, las aventuras, bueno, la saga de Tiranía de Dragones también funda esto de una aventura más lineal. Tiene, si bien está dividida en varias campañas, todo forma parte de la misma saga, entonces empieza a haber como una serie consecutiva en donde todo cierra porque todo está escrito bajo la misma premisa. Que previo a eso, entre que salía en el Draconomicon, que salía en la revista Dragón, que salía en los Monster Manual, que la mencionaban aquí, la mencionaban allá, era simplemente sentarte a compendiar datos y ver qué te coincide y qué no, pero muchas veces era también controversial. Tal cual. Y para poner un poco de contexto a esto que vos estabas diciendo, dijimos que en primera edición
aparece en el manual de monstruos en el 77 como eso, como el dragón cromático. Pues en segunda edición aparece esta dicotomía entre Greyhawk, que es un escenario de campaña de segunda edición, y Reinos Olvidados, que es el otro escenario de campaña de segunda, que aparece en segunda edición, digamos. Y en Greyhawk estaba el Panteón Utérico del que hablamos, y ahí es donde Ujú. Tiamat empieza como a crecer en poder y a ser este enemigo súper poderoso que puede acceder al rango de deidad si la dejan. Y como que la aventura va un poco de eso, de no dejar que Tiamat llegue a ese nivel. Después, en tercera edición, entra al panteón de Faerun, de Reinos Byron. Olvidados, que pasa a ser el setting oficial. Greyhawk ya pasa a un segundo plano. Pasa todo lo de la época de los trastornos y toda esa cuestión de la que hablamos. La época de los trastornos es cuando bajan las deidades, por eso decimos no bajes a una deidad porque no estás en la época de los trastornos. En la época de los Sí, trastornos bajan las deidades y se empiezan a matar entre todas. y no sos AO tampoco, así que nada te da derecho a... Claro. Y bueno, y después viene en cuarta edición el tema de la plaga de los conjuros. Y porque, bueno, esto de que matan a Mistra y qué sé yo. Que por cierto, Mistra es un nombre como genérico para la deidad de la magia, pero hubieron muchas Mistras. Ujú. Y después en quinta edición está lo de la tiranía de los dragones. O sea, es como que va siendo como capitulado y muchas veces los cambios que hay en la historia de Tiamat responden a las necesidades de la edición. En segunda era en Greyhawk, después la pasan a Faerun, entonces necesitan una excusa para pasarla a Faerun. Después bueno, y aprovechan lo de la época de los trastornos y qué sé yo, como para deshacerse del Panteón Utérico y ponerla en Reinos Olvidados. Después usan esta excusa de, bueno, se murió Mistra, entonces tiene que salir Tiamat del lugar en donde estaba para justamente eso, sacarla de ahí, volverla a poner en Averno y toda esa cuestión. Y eventualmente que se entere que la estaban como traicionando para generar todo el arco de campañas de quinta edición. O sea que va un poco al capricho de los escritores y la aventura que quieran generar en ese momento, que sin ir más lejos es el consejo que solemos dar, que la aventura manda y que la idea es que sea una aventura divertida y qué sé yo. Pero a nosotros en general nos gusta hacer las cosas con un poco más de coherencia y está bien. Es entendible que pasaron 40 años desde que empezó hasta ahora y es muy difícil mantener la coherencia entre tantos escritores y tantos escenarios de campaña distintos. Pero a pesar de que Tiamat ha cambiado de estado, o sea, de archidemonio a deidad menor, a semidios, a deidad mayor en un comienzo o pseudo deidad porque no puede ser deidad, y todas esas variaciones que ha tenido en el tiempo, ha cambiado de dominios también. En quinta edición hasta le quisieron cambiar el alineamiento para ponerle caótico maligno cuando por estar en Averno y por haber sido un archidemonio tiene que ser legal maligno. A pesar de todas esas cosas, lo que siempre se mantuvo es quiénes son sus hijos, los dragones cromáticos, quiénes la adoran, en general los dragones cromáticos, y por ser la diosa de la conquista, cuando es una diosa, ¿no? Por representar la conquista y a veces también la tiranía y el mal también, es muchas veces adorada por dictadores o gente que quiere escalar en poder también. Esas cosas se han mantenido a lo largo del tiempo. Sí, y desde cierto punto a esta parte también se ha mantenido la apariencia de dragón de 5 cabezas, aunque ha tenido su forma de dragón de 3 cabezas y demás. Es como la representación más tradicional, es como la que adoptan todos los símbolos relacionados a ella, su símbolo sagrado, el símbolo de las agrupaciones como las garras de Tiamat o el culto del dragón, incluso, más o menos ha mantenido determinados rasgos que la identifican como tal, pero lo cierto es que ha sido una historia parchada desde muchos, y eso que solamente has venido compendiando lo que es historia por parte de la narración per se, porque si hablamos de lo que son
los stats, los dominios, los alineamientos, en cada una de las versiones que trataban de contar de Tiamat te aparecía de una manera distinta, sobre todo porque fue siendo incluida progresivamente en diferentes libros y a veces dentro de la misma edición estos libros la mencionaban con alguna particularidad que en otro no tenía. Eh, por mencionarlo como un ejemplo, eh, en la en la 3.0 te aparece en el manual de planos con una mención muy chiquitita, como cuál es el plano en el que está Tiamat. En el 90 aparece en el Draconomicon, después aparece en el libro del culto del dragón, aunque solo es una mención, después aparece en en la cosmología de Planescape también, ahí descrita pero sin nombre. Aparece en el Defensores de la Fe mencionada, aparecen dioses y semidioses. La han tratado de ir metiendo en todos los manuales que han podido, no hablemos de los Monster Manual o de la mitología monstruosa y demás, pero probablemente tienen diferencias entre sí. Si nos pusiéramos a recopilar de cada uno de los manuales o a comparar con las respuestas de Gygax y su gente en la revista Dragón, encontraríamos un montón de diferencias porque lo iban adaptando acorde a lo que llamaba la atención del público o acorde a lo que les servía para la historia, como dijiste vos hace un rato. Sí, también, no me quiero meter mucho en la controversia, No, pero también lo cierto es que han querido tirar desde Wizards of the Coast, ya no Gary Gygax, porque está muerto, pobrecito, pero que en paz descanse, pero desde Wizards of the Coast han querido tirar de la fama de otros escenarios de campaña, más famosamente Dragonlance, y han ido copiando ciertas apariencias o cualidades hasta cierto punto de una deidad que podríamos decir que tiene demasiado en común, que es Takisis, que es, podríamos decir como si fuese la Tiamat de Dragonlance. sí, voy a te voy a detener un segundo. Para que aquel que nos escucha entienda, el que no tiene conocimiento de D&D o que está escuchando los podcasts para más o menos acercarse, hay una gran controversia que ha llenado discusiones de friki roleros por todos lados siempre, que tiene que ver con el hecho de que el nombre Tiamat, Tiamat como la dragona cromática de 5 cabezas, aparece en Forgotten, aparece antes, ¿no? Pero aparece en Forgotten, es como el enemigo de Forgotten, pero existe otro escenario de campaña que es muy conocido y que se llama Dragonlance, en donde la dragona de 5 cabezas es Takisis. Hay quienes dicen que Tiamat y Takisis no son la misma deidad, aunque están representadas por un dragón de 5 cabezas, y hay quienes sostienen que sí, y que en realidad Takisis es el nombre que adopta Tiamat al pasar al plano de Dragonlance, al mundo de Dragonlance que es Krynn. Lo cierto es que para la autora de Dragonlance, que es Margaret Weiss, Takisis y Tiamat no son lo mismo. Para quinta edición parece que sí, pero yo me voy a quedar con la versión de la autora. Sí, yo también. Es una controversia muy larga y que probablemente en algún momento cuando hablemos de determinadas discusiones que hay dentro del entorno de D&D podemos ahondar un poco más, pero es como para título informativo para que la gente sepa de qué nos hacemos chascarrillos a qué nos referimos cuando hablamos de esta controversia. Hay una deidad en Dragonlance que es exactamente igual en aspecto al menos. También está en Dragonlance Paladin, que vendría a ser como el homónimo de Bahamut, aunque también está el hecho de que no es la misma deidad. Y bueno, y es esa discusión, si son lo mismo, no son lo mismo, quién se copió de quién, etcétera, etcétera. Pero bueno, como digo, la autora de las novelas de Dragonlance dice que no es la misma deidad, así que yo me voy a quedar con esa versión. Sí, y que quinta edición está haciendo un esfuerzo enorme porque sean la misma cosa. De hecho, el libro al que citaba antes de Fishban está escrito por Paladin, básicamente, y él dice que son la misma cosa, en palabras de Wizards of the Coast, básicamente. Entonces, de nuevo, es como que, primero que nada, Wizards of the Coast está preparando el escenario de campaña de Dragonlance para quinta edición, entonces es como que quieren englobar todo
Pero es como que Tiamat vuelve a quedar en el medio de este tira y afloje de qué es lo conveniente para Wizards of the Coast, para vender más libros y Sí. para encajarla en el medio de otro escenario de campaña más. Y de nuevo, tiene bastante que ver con el hecho de que no hay un solo autor de D&D. Las cosas de D&D se venden bajo el sello de Wizard of the Coast, pero detrás de eso hay un equipo de gente trabajando y muchas veces se contratan escritores para escribir las novelas que acompañan a los diferentes escenarios de campaña. Y por lo general, aunque hay algunos casos específicos en los que no, pero por lo general, el escritor recibe una serie de instrucciones sobre lo que tiene que escribir y aquello sobre lo que escribe no le pertenece, no pasa a ser parte de la autoría de ese escritor, sino que sigue siendo parte de la franquicia de Calabozos y Dragones de Wizard of the Coast. Entonces, por más que Margaret Weiss haya escrito todas las novelas originales de Dragonlance, lamentablemente, si Wizards eventualmente en quinta termina diciendo Takis y Tiamat son lo mismo, el lore oficial va a ser que Takis y Tiamat son lo mismo, porque no le pertenece a ella la autoría de Takisis, sino que es algo que está hecho dentro del marco del escenario campaña de Dragonlance. No con todos los escritores pasa lo mismo. Sé que Margaret Weiss es oficialmente la dueña barra inventora de la raza Kender de Kryn de Dragonlance Sí. y ha podido patentar, registrarla, digamos, bajo su nombre y todo, pero no así con el escenario en sí. Pero bueno, por ejemplo, no ha pasado lo mismo con Salvatore y su Elfo Oscuro, que la saga del Elfo Oscuro de Dries Do'Urden es propiedad de Salvatore, aunque la hizo para Reinos Olvidados. Menos mal Se ve porque que si no ya la hubiesen destripado. no sé qué más queda por destripar, porque son como 12 libros de esa saga, así que no sé qué más le quedaba por ejemplo. Está muy viejo Dries, pobre, déjenlo en paz. Dejemos Em, de robar con Drip por 2 años, sería el meme. claro, sí, dejemos de robar con Dries por por un par de años. Igual no han destripado a Dries, pero se han agarrado del Underdark como si no hubiera un mañana. Pero bueno, la cuestión es de nuevo esto, muchas de las cosas que generan estos choques y que generan estas rupturas o estas contradicciones tienen que ver con eso, tienen que ver con, primero que nada, creo que es algo que ha pasado, que ha sido común dentro de los juegos de rol, que no fueron pensados para un universo rolero, porque a Mundo de Tinieblas le pasa lo mismo. Salen juegos, tienen su cosmogonía propia y todo, después sacan otro juego a la par y después van a intentar meterlos en una cosmogonía general cuando ya hay cosas que están hechas de antemano y que no siempre se llevan de acuerdo unas con otras. Me parece que a Calabozos y Dragones con los distintos escenarios de campaña les fue pasando un poco eso, Sí, que de hecho pasa con los cómics también, con DC, por ejemplo, a medida que fueron agregando distintos héroes que todos convivían en el mismo universo, tuvieron que ir reboteando o reseteando los universos como para que todo vaya siendo más cohesivo. Em, y de hecho, si, bueno, no todos tienen la suerte de tener una base de fans tan interesante como la de Star Wars, por ejemplo, que hizo un universo expandido tratando de emparchar las películas y no al revés. Pero digamos que Tiamat sufre un poco el mismo efecto de Star Wars, de la franquicia quiere que pase tal cosa, entonces la historia vamos a ir achurándola por acá y por acá para que todo cierre. sí, la diferencia es que al ser Tiamat parte de un juego de rol, es como que está más habilitado y está incluso un poco más bien visto esto que nosotros siempre aconsejamos de hace tuyo el escenario y hace vos lo que quieras con eso. Entonces es como, sí, está bien, no podemos armar una historia completa, general, ordenadita y perfecta sobre Tiamat, pero está bien porque cada escenario va a tener lo suyo, cada historia la va a mencionar de alguna manera y es algo más común en el mundo del rol, en el mundo de la literatura y en el mundo de la cinematografía como, o del cómic, como fue la cuestión con el universo expandido de Star Wars, se notaba mucho más.
la cosmogonía de por sí era mucho más fuerte y se agarraron de eso para tratar de darle una estructura. Como que en términos de rol está bien, o sea, es a lo que la imaginación determine. Me, me sorprende que Quinta Edición intente, bueno, no me sorprende más nada ya de Wizard, pero que intente encaminarlo en una sola cosa. Me parece que ya han pasado tantos años que querer hacer eso ahora es un poco palanquear para poder vender más cosas. Sí, hicieron un retcon para darle una solución elegante con esta excusa de que, bueno, cuando se destruyó el mundo primigenio, se crearon como semillas de otros mundos, entre los cuales está Toril para Reinos Olvidados, entre los cuales está el mundo de Eberron, entre los cuales está Kryn para Dragonlance, y entonces cada uno de esos mundos tiene como dragones o aspectos de Tiamat distintos, entonces quisieron ahí, bueno, otra vez forzar esto de Tiamat y Takis son la misma cosa. Me parece que en un sentido está bueno, me parece que intentaron hacer un buen trabajo, el poema de la creación por ahí es algo nuevo y está bueno. Muestra aspectos de Tiamat que quizás no estaban tan presentes, como esto de que en un principio peleó al lado de Bahamut para impedir su destrucción. Me parece que en otras cosas la pifian bastante, pero bueno, lo bueno de todo esto también, y es muchas veces de lo que hacemos nosotros mismos, es que lo que dicen los manuales oficiales o las campañas prearmadas y todo eso no son una ley y son una guía, digamos. Si te sirve saber toda esta historia que contamos de Tiamat para usarla en una campaña tuya, está buenísimo. Si te sirve hasta la mitad de la historia y después querés arrancar con tu historia de qué es lo que pasó con Tiamat y qué sé yo, también está buenísimo. Y la idea siempre es sea lo mejor para la aventura que estás tratando de contar. Sí, sí, principalmente es esto, o sea, toda esta historia es muy linda porque es muy, a uno le gusta leer, le gusta encontrar un buen villano, le gusta la, qué sé yo, tiranía de dragones, a mí me parece genial, pero después a la hora de ponerte a jugar o a la hora de pensar una campaña o formular una campaña, vamos siempre a lo mismo, tenés que hacer tuyas las herramientas. Y a lo mejor no te sirve que, no sé, que Taquis y Tiamat no sean lo mismo y vos querés que sea lo mismo, y bueno, va a estar bien, es funcional a lo que vos querés crear. No necesariamente hay que apegarse a lo oficial en cuanto a lo que es histórico nunca. De hecho, si de por sí ya no nos apegamos tanto a las reglas, no hay razones para apegarse a una cronología histórica. Sobre todo porque si vamos a cuestiones de años, cuando cambias de escenario te cambian los años, te cambia todo. Entonces ya si hay distinción entre las cosas que están hechas oficiales, nada te está indicando o forzando que no lo puedas hacer vos en una campaña. Y tal cual. Bueno, sin ir más lejos, cuando yo dirigí, lo poco que dirigí de la Dracofuria, yo la Dracofuria la cambié por completo, porque a mí no me servía la forma en la que estaba planteada oficialmente. Creo que lo único que quedó fue un concepto muy, muy básico, muy ahí, y el nombre. Y fue Pero, una excelente campaña aparte. ay, bueno, cosas dices. En realidad fue excelente porque todo lo anterior era malo, nada más, no por otra cosa. No, Pero fue una muy buena adaptación para, o sea, estábamos jugando en un setting ya prearmado, digamos, y hiciste una muy buena adaptación de la Dracofuria a ese setting que tenía sentido para los personajes que tenías, y fue una buenísima herramienta para generar una aventura nueva en base a algo que ya estaba, entre comillas, preestablecido. Y después hiciste algo parecido también con esto de la caída de los dragones, dando un resultado completamente distinto a lo que fue originalmente la caída de los dragones, sacando el concepto más básico, digamos. Y creo que también fue un buen trabajo y me parece que son buenos ejemplos de esto que estábamos diciendo, de podés agarrar cualquier parte de historia de Tiamat o de cualquier deidad. Hoy estamos hablando de Tiamat porque es el especial del Día de la Madre y es la madre de los dragones. Pero podés agarrar cualquier fragmento de esta historia y decir, uy, ¿cómo me gustaría hacer una historia ambientada en esto? Y tomar el concepto y imaginarte vos cómo sería, o bueno, o jugar la campaña prearmada, el módulo de esa época,
y ya. Sí, son diferentes opciones. A lo que venía todo esto es, Tiamat va a aparecer a lo largo de la historia de D&D mencionada en muchas cosas. Me estaba acordando que no solo está la serie de televisión esta como, como dato de color, sino que Tiamat también aparece en Wargames, en paquetes de miniaturas, como el de la Guerra de la Reina Dragón, que son para otro tipo, digamos, no son juegos de rol, son juegos de guerra de miniaturas, que básicamente es otra mecánica, y también tiene su pequeña campaña, por así decirlo, eh, justamente por esto, porque es también la razón por la que la elegimos para hacer el especial del Día de la Madre. Es un símbolo muy grande dentro de D&D, no solo porque aparece a lo largo de la historia mencionada por todos lados y porque siempre es como el enemigo, sino porque tiene que ver con lo que da fundamento al juego, que son los dragones. Si no serían calabozos y goblins. Claro, tal cual. Hay algo más de lo que me gustaría hablar de este anexo que se hace en quinta edición del libro de Fishban de los Tesoros de los Dragones, que es que se menciona que los dragones no son seres muy religiosos, lo cual contradice todo lo que se había hablado antes, digamos. Y es una pena que se tome así en quinta edición, porque en ediciones anteriores, particularmente en tercera, y creería que en la edición prohibida también, porque copia el Draconomicon de tercera básicamente, se menciona que hay clases de prestigio para dragones. Por ejemplo, vos querías tener un villano dragón que no sea el típico dragón del manual de monstruos y podías agregarle clases de prestigio que son para clérigos justamente. Y obviamente en 3.5 Tiamat era en toda regla una deidad que otorgaba favores a sus clérigos. Y además Tiamat tiene un dogma como toda deidad. Entonces, yo particularmente cada vez que juegue a un clérigo de Tiamat o dirijo una campaña donde está Tiamat, la voy a considerar una deidad en toda regla y los dragones van a adorar a Tiamat. De hecho, se menciona en muchas instancias de las ediciones que en general quienes más la veneran son los dragones azules y verdes. Tiamat es madre de los dragones rojos, verdes, azules, blancos y negros. Los azules y los verdes son quienes más la veneran. Los dragones rojos le siguen y después los blancos y los negros. De hecho, a Tiamat le rezan en general al anochecer y la plegaria es para que Tiamat haga que el sol vuelva a aparecer al otro día. El ritual que se usa para el rezo se llama diezmo y es que la persona que está rezando, en general un dragón o un descendiente de dragones, pero también puede haber razas humanoides como humanos, elfos o incluso kobolds que la adoren. Bueno, en general la persona que está rezando toma alguna pieza de tesoro, que puede ser una gema o una cantidad de oro o lo que sea, entre sus manos, hace la plegaria. En manuales antiguos se menciona que hay un 10% de probabilidades de que esa ofrenda desaparezca de las manos del fiel mientras está rezando. Y, y en caso de que no, después eso se entierra. Así que había como procesos bastante establecidos para seguir. De hecho, su iglesia tiene una jerarquía bastante estricta que va cambiando con las ediciones también. Y de nuevo, es en toda regla una deidad. Las deidades en general tienen dominios, dogma, una estructura de sus clérigos, dan poder a sus clérigos y además tienen esto de que se les reza en algún momento particular del día y de alguna manera particular en general. Así que cumple con todos los ítems. Y si te parece, paso a leer el dogma, Léalo, como buen clérigo de Tiamat. que es algo que nos ha quedado aún pendiente. Y aclaro que es algo que se apoya mucho, o sea, el dogma que voy a leer se apoya mucho en que Tiamat haya vencido a Gilliam y por lo tanto se corone como la victoriosa del panteón untérico antes de que Ago lo desaparezca. Y dice así. Las deidades rivales de todos los credos y de todos los panteones son inherentemente tiránicas. Solamente buscan poder a cualquier precio, a pesar de sus endulzadas palabras.
La reina dragón es el único dios suficientemente poderoso como para desafiar a los dioses y derrocar a su despótico gobierno, como demostró al derribar a las otras deidades suntéricas. Por eso digo que se apoya ahí. Sigue. Trabaja incansablemente para el día en que Tiamat expulsará a los dioses de Faerun y unirá al mundo bajo su gobierno. Para este fin, sigue sus órdenes sin cuestionarlas y permanece dispuesto a sacrificarte a su servicio. Derrocar a los dioses requiere poder, y el poder se consigue mediante la acumulación de riquezas y magia. El poder exige respeto. Los dragones cromáticos de todas partes deben ser venerados como la progenie de la reina dragón, y se les debe rendir homenaje. Cuando Tiamat asuma su trono, sus hijos dracónicos servirán como duques y su clero como sus vasallos mortales. Es por eso que también se agrega al rito del diezmo, el rito del respeto, que es para los que no son dragones que adoran a Tiamat, y se aplica solamente cuando van a estar frente a un dragón cromático, y es un ritual por el cual muestran sumisión al dragón y se humillan, entre comillas, hacen una reverencia muy muy profunda frente al dragón, y lo que se dice es que no hacerlo provoca la ira del dragón, y con esto se implica que todos los dragones conocen el rito y por lo tanto conocen de cómo funciona el clero de Tiamat. Y también dice que hacerlo no implica que el dragón no se va a enfurecer de todos modos y te va a comer. Así que bien, habiendo dicho esto, Ujú. el dogma de Tiamat implica, si sos un dragón, que Tiamat es lo mejor que te pasa en la vida, porque lo único que está haciendo ella es trabajar para que tu especie domine el mundo. Cuando hagamos el podcast sobre dragones, sobre todo de dragones cromáticos, de esa premisa se desprende el carácter de casi todos los dragones cromáticos. ¿Por qué sobre todo de dragones cromáticos? Bueno, no vamos a entrar en esa disputa ahora. Y de nuevo, para Tiamat el fin justifica los medios, como ya vimos cuando hablamos de su historia y de todas las maniobras que hizo para ir alzándose en posiciones. Y para algunos de sus hijos también es así. Además es sumamente avariciosa, o sea, ella quiere acumular riqueza a como dé lugar. Es una. Es como la epítome de la avaricia, pero también es una avaricia ligada a esto de escalar posiciones, juntar poder y, y todo eso. Y bueno, y también se menciona que detesta a todos los seres, pero que le gusta estar rodeada de dragones. Y de hecho tiene varios consortes de, de los dragones más ancianos de cada tipo de dragón. La particularidad de los dragones, y por eso digo los más ancianos, es que los dragones no tienen, o sea, no es como los humanos que cuando pasan cierta edad se empiezan a deteriorar, sino que nunca dejan de ganar poder en sus 2000 y pico de años. A menos de la mitad de su vida adquieren su poder completo y sin embargo, eh, o su etapa final de crecimiento, digamos, y sin embargo siguen acumulando poder y sabiduría a lo largo de los milenios que les quedan. Sí, Em, digamos que cuanto más anciano el dragón, más poderoso. sí. El hecho de pelear con Tiamat es mucho más difícil de lo que parece cuando uno lee la hoja de las características del monstruo Tiamat, digamos, más allá de la deidad, que ya de por sí es súper difícil, porque es la madre de los dragones, o sea, pelear con ella significa pelear contra otros dragones también, muchas veces al mismo tiempo que peleando con ella. Y ella no se rodea de crías, justamente. Entonces, No. eh, su poder también reside mucho en eso, en que las herramientas que tiene a disposición son muchas y muy poderosas. Sí, además, partamos de la base de que, si bien tiene su cierta lógica el hecho de que los dragones la veneren porque los cromáticos la veneren porque es la madre, por así decirlo, no se queda solo ahí, también existen, entre comillas, aberraciones o híbridos que también la siguen. Los semidragones cromáticos son un hecho. Em, Bleh. sí, bla, pero existen. Y, y también hay humanos.
que por X motivos se sienten atraídos hacia la magnificencia de los dragones, y muchas veces se ha dado que agrupaciones que están dedicadas a Tiamat, sin ir más lejos el culto del dragón, van a ser grupos de humanos o grupos de seres humanoides que no, tal vez no tienen una descendencia directa o no tienen en sí algo que los relacione directamente con los dragones y la van a adorar de todos modos, porque más allá de el mote de maligno que va a tener Tiamat, convengamos que es una deidad imponente, es un ser imponente per se y va a llamar mucho la atención. Y creo que por esto también se la ha tomado para, o se la ha tratado de incluir en todo cuanto escenario ha podido o ha dado lugar a en D&D, y independientemente de que el nombre Tiamat venga de otra mitología fuera de lo que es D&D, también se la ha tomado desde Calabozos y Dragones para otras cosas, como por ejemplo el Final Fantasy y otros juegos en donde aparece, incluso en el Diablo y demás, que aparece mencionado y relacionado con dragones cromáticos el nombre de Tiamat, lo cual es bastante llamativo, la Sí, fama, digo. es que creo que es icónico de los juegos de rol a este punto. Pero esto que vos mencionabas de que viene de otra mitología, yo creo que al haber hecho esta recopilación de la historia, cuando vos lo lees, o sea, lees los capítulos separados, decís, uy, la traicionaron, uy, la derrotaron, y qué sé yo. Pero cuando lees todo junto es como un rejunte de traiciones, de derrotas, de fracasos por muchas veces culpa de sus propios seguidores. Y resuena un poco con la historia de la Tiamat original de la mitología babilonia, que no era mala hasta que la traicionan. Y por defender a sus hijos toma este rol como de personificación del mal. Creo que ese espíritu se rescata bastante a Calabozos y Dragones. Sí, igualmente esa particularidad de la no inclinación hacia el eje del bien o del mal es algo característico en un montón de seres considerados más allá de los humanos o deidades en términos generales, y se va a ver repetido a lo largo de la historia en un montón de cosas. La diferencia es que cuando lo tomas para un juego como D&D te lo va a poner necesariamente dentro de uno de esos ejes, o sea, porque le va a dar un alineamiento para fines del juego. Pero si vos te pones a compararlo tal vez con mitologías como la griega, no puedes decir que los dioses eran buenos, legales, malos, hacían cosas acorde a la situación que tenían en el momento, y iban cambiando acorde a las experiencias que iban teniendo, se iban poniendo más tiránicos, menos tiránicos, más buenos, pero creo que en definitiva también conserva un poco esto de es un ser superior, quizás en algún punto era de determinada manera, quizás si te pones a recopilar la historia de sus seguidores intentando traerla al plano material, vas a decir, uy, qué mala y siempre va a ser la enemiga, pero a lo mejor si lees la historia, de cómo arranca todo esto, si no era mala en un comienzo o se pudo aliar en su momento con Bahamut, eh, pueden salir un montón de conclusiones. Lo que sí no te va a pasar nunca con Tiamat es que te pase desapercibida, porque es un personaje muy emblemático. Habiendo dicho esto, yo por mi parte no sé si. O sea, podría seguir hablando todo el día de Tiamat, básicamente. O 10 años más, por lo menos. ¿No te Pero cansaste ya de...? es difícil. Es bastante difícil. Bueno, pero a ver, siempre que hacemos un, un podcast hablando de un tema determinado, más allá de la recopilación de datos y la aclaración de que nosotros ponemos esto desde nuestra experiencia, seguramente haya gente que le dé más vueltas a la historia o que pueda contar más cosas de Tiamat. Siempre en algún momento hablamos de eso, de experiencia. Y ya tuvimos el podcast del paladín, ya tuvimos el podcast del clérigo, así que el que nos escucha ya sabe lo que son eso. Y vos tuviste una clériga de Tiamat y la jugaste un montón de tiempo. Es una deidad
buena para decir tengo un clérigo en una partida y lo voy a jugar. Es un, ¿cómo decir? Es algo que te da rol tener una deidad como Tiamat, y a lo mejor estar en un grupo en donde son todos humanos, más allá de la particularidad de que tu clériga no era precisamente humana. Sí, sí, da una tonelada de rol. La particularidad que sea un dragón rojo, el clérigo en cuestión, obviamente suma una tonelada de rol también. Pero sí, se pueden hacer grandes cosas con un clérigo de Tiamat. Desde el punto de vista humano, quizás más ligado a esto de la conquista y el escalar posiciones y acumular tesoro y todas esas cosas, que está buenísimo. El dragón rojo en particular, eso lo tiene de fábrica, no necesita ser clérigo de Tiamat para hacer eso. Por eso los dragones rojos son la raza superior. Pero sí, la verdad que el nivel de compromiso en la trama que se puede tener desde la clase con una deidad como Tiamat es enorme. Primero que nada, por esta cuestión de tu deidad directamente está buscando que tu especie domine el mundo, básicamente. Y siendo un dragón maligno, eso es como demasiado bueno. Segundo, porque si bien Tiamat no es, qué sé yo, como vamos a poner de ejemplo al siempre recordado Lathander, por ejemplo, o Torm no es una deidad buena que te va a hacer un mimito en la espalda cada vez que haces algo bien. Por el contrario, como que Tiamat no te da mucha bola en ese sentido. Algo que hagas algo demasiado, demasiado grosso. Si bien no está eso, tampoco es necesario, digamos. Porque de nuevo, estás trabajando para conseguir algo que vos querés particularmente. Entonces, es dentro de las deidades malignas que se pueden adorar, sacando quizás a Char, me parece, como única excepción y que de alguna manera veo también en ese nivel, me parece que es de las deidades malignas que mejor se pueden rolear una partida de buenos, lo cual es raro, ¿no? Pe- Bastante. Pero el tema con Tiamat es que como los dominios sobre los que actúa son cosas tan distantes de la vida cotidiana del ser humano o el elfo o lo que sea, hacen que vos puedas ser un buen clérigo de Tiamat y seguir tu camino haciendo cosas, entre comillas, o sea, bueno, no entre comillas, no, haciendo cosas malas, sin afectar el transcurso de la historia, salvo que estés jugando, obviamente, la tiranía de los dragones, en donde, evidentemente, si vos ganas, los demás pierden, y en ese caso no te hagas un clérigo de Tiamat. Pero para el normal de las situaciones, me parece que si querés jugar un clérigo maligno y tenés no te digo un paladín, pero qué sé yo, un guerrero bueno, un pícaro bueno, un explorador bueno, lo que sea, Tiamat es una buena deidad para ese caso. Te permite coexistir tranquilamente, te permite tener objetivos en común, te permite hacer un montón de cosas que con otras deidades malignas como Perdición o como Cyrix serían imposibles o impensables. Pero es justamente por esto, porque la dimensión que toman los dragones está tan alejada de lo que puede llegar a desear o pensar un ser humano, de la aventura que puede llegar a tener un ser humano normal, que te habilita para un montón de rol más libre, entre comillas. O por lo menos esa fue mi experiencia, ¿no? Ujú. Está muy bien. Me parece una muy buena opinión, por el hecho de que normalmente uno no pensaría en hacerse un clérigo de Tiamat en una partida de mesa. Principalmente si no es un semidragón o un dragonborn o alguna raza que tenga algún tipo de relación. Y a mí me parece una excelente opción. Dentro de lo que son las deidades malignas, me parece algo considerable por esto que vos decís de la libertad que te da de no caer en los clichés de el maligno no puede hacer tal cosa o debe actuar de tal o cual manera, en detrimento a veces de llevarte bien con el party o de estar constantemente jodiéndolos, como sí pasaría con otras deidades. Vale. La otra opción fuera de Tiamat, que también tiene cierto grado de libertad respecto a eso, la nombraste vos, que es Shar, que para deidad maligna es bastante llevadera, es bastante ordenada,
no te permite, o sea, no te implica que tengas que estar cometiendo atrocidades mientras estás con tus compañeros de party, ni vas a estar molestando al paladín si te toca tener uno. Tiene sus restricciones, igual que las tiene Tiamat en sus cosas, pero creo que para jugar un clérigo y tener una deidad que sea importante, em, es algo muy útil, es una buena experiencia. Sí, Yo, y salvo NPC, yo no he tenido clérigos de Tiamat, así que no tengo idea. no, para mí lo que tiene genial es eso, justamente. De hecho, brevemente, pero me he encontrado tratando de convencer a los personajes buenos de la party de que Tiamat era la salvación. Obviamente no funcionó muy bien, pero tiene esa posibilidad de que si bien los demás pueden llegar a intuir o saber que tu personaje es maligno, si saben que sos un clérigo de Tiamat, no estás haciendo algo activamente maligno, no es que estás llamando a un dragón y le estás diciendo vení, rompe todo. Te da esa posibilidad de seguir el ejemplo de Tiamat y de pensar las cosas muy a futuro, de manera ordenada, viendo cómo puedes hacer para que las cosas terminen a la vuelta dándote algo a cambio. También está esto de juntar ítems mágicos y oro y todo eso, que está muy bien también, Y bueno, pero pero si sos un arpista también vas a juntar ítems mágicos y oro, así que y sos bueno. claro. Eh, pero, de hecho, si te pones a pensarlo de alguna manera, bizarramente, un clérigo de Tiamat tiene más probabilidades de hablar con un dragón y hacer que no se coma a tus compañeros de party que cualquier otro ser. Sí, Por no son tan grandes las probabilidades igual, no son tan grandes, no, bueno, pero son pero, mayores que cero, que no es poco. a ver, convengamos que si de repente abrís los ojos y te das cuenta que le estás caminando por el lomo a un dragón, mucha chance no tenés de salir de ahí, seas quien seas. Sí. Pero, pero hay, digamos, se puede generar una situación en que siendo un clérigo de Tiamat, si te toca pasar por el territorio de algún tipo de dragón maligno, puedas pilotear una explicación o algo que haga que el dragón los deje pasar y no tengan que romperse la cabeza, que eso nunca sale bien. Bueno, Salvo que el party sea de mucho nivel y el dragón sea una cría pequeña de 40 centímetros, no va a salir bien. bueno, pero sacando los dragones negros de los hijos de Tiamat, ¿no? Sacando los dragones negros, pasar por el territorio de los otros cuatro dragones, de los azules, los rojos, los verdes y los blancos, no implica siempre una muerte segura. Y creo que eso refleja un poco también esto del carácter de Tiamat del fin justifica los medios. Muchas veces un dragón o no le vas a interesar porque te va a ver como una cosa demasiado insignificante como para gastar su tiempo o energía en vos, o tiene otras cosas que hacer más importantes que matar un grupo de aventureros y simplemente no te va a prestar atención. El caso opuesto es cierto, quizás ese día de dragón está muy aburrido y decide divertirse con tu grupo de aventureros y la vas a pasar mal. Pero también está este concepto a veces, que te ha materiado un poco por añadidura, de que los dragones son estas bestias malignas que lo primero que ven lo atacan y que viven quemando pueblos y qué sé yo. Y no es cierto, son de hecho de los seres más inteligentes que existen en el mundo de D&D. Sí, a ver, yo creo que no va a pasar mucho tiempo después de este podcast a que hagamos el podcast de dragones, dedicado específicamente a dragones en general. Y eso es uno de los puntos más importantes, creo yo, a explicar en D&D, que pasa, se da esta situación en particular que no se suele ver mucho ni en la literatura ni en las series de el dragón como ser inteligente, con cualidades particulares que le permiten interactuar con el mundo de otra manera y no el dragón bestia que sirve de montura y que quema pueblos y come gente. Que no voy a decir que los cromáticos no lo vayan a hacer, porque a lo mejor el rojo ese día está aburrido y dice esta aldea me cayó mal y va y se la come. Pero tienen otras posibilidades en D&D. El polymorph y el poder caminar entre la gente es una realidad que va a dar también otro tipo de juego, otro tipo de aventura, y que te va a sumir en esta duda de que podés repentinamente estar con un dragón al lado y no te diste cuenta.
Tal cual. Y lo mismo es cierto para Tiamat. De hecho, mencionamos que tenía el aspecto de la Dama Oscura, que usó para generar una revuelta contra una deidad. Y tiene un poco que ver con esto de también a veces conviene hacer el trabajo de hormiga porque tenés todo el tiempo del mundo antes que ir y quemar un pueblo. Que igual Tiamat ha quemado pueblos, pero depende un poco del estado de ánimo y depende de cuál sea el fin que quiere lograr. A veces un dragón puede quemar un pueblo para ser temido barra respetado en la zona y a veces puede meterse en una taberna a escuchar al bardo cantar y tirarle monedas a la cara porque le parece que es divertido. Además, uno de los fundamentos por los cuales el que se va a plantear poner dragones como enemigo o incluir a Tiamat en una campaña tiene que entender que no puede manejar la situación desde la perspectiva del dragón bestia, es el hecho de que D&D, así como está hecho para que los dragones sean uno de los enemigos, también tiene mucho del otro lado. Y un dragón puede ser lo más fuerte de lo más fuerte, lo más majestuoso, todo lo que vos quieras, pero si le viene un grupo de aventureros bien entrenados, especialistas en cazar dragones, no la va a pasar bien. No, Va a haber una chance de que realmente no la pase bien, entonces eso también lleva a este juego de no van a actuar a ir a quemar poblados y a comerse los animales, porque muchas veces eso es sinónimo de saber que en el territorio hay un dragón y de que empiecen a venir cazadragones de todos lados a tratar de deshacerse de ellos. Y de la misma manera va a actuar Tiamat con el no voy a andar caminando por el mundo como un dragón de 5 cabezas, porque obviamente van a venir las otras deidades a romperme las guindas. sí, claro, su apogeo cuando se cargó un panteón entero está bastante lejos de la actualidad. Y bueno, esto que mencionábamos de que con el tiempo se fue haciendo un poco más cuidadosa y más paranoica de esto de si se juntan entre todos me pueden terminar. Si no pienso bien cuáles son los pasos que voy a dar, puede que fracase otra vez. Spoiler alert, fracasa otra vez. Y nunca pueda salir de Averno, que es la prisión que tiene desde el principio de los tiempos. Entonces sí, sobre todas las cosas, Tiamat piensa mucho las cosas y aplica la inteligencia lo más que puede. Aunque después termine en manos de humanos que hacen las cosas. Bueno, pero tiene que existir el juego también. Sí, Ese es el punto. Si esto se tratara de una novela que pudiera escribir alguien y darle todos los pormenores y los motes más lógicos, claramente teniendo la potestad de hacerlo, una deidad como Tiamat haría las cosas ella misma, porque evitaría todos esos factores de cosa que no funciona. Pero esto es un mundo para tejer entre aventuras y tiene que existir la aventura. Entonces, también creo que también de ahí viene un poco cierto desorden de lo que hablábamos antes, de que las cosas están puestas, aunque no tengan siempre un grado de lógica, por esto, para dar ese hueco, dar esa posibilidad de que no todo lo resuelvan las deidades, no todo lo resuelvan los entes superiores, sino que la mayoría de las veces las cosas se van a resolver por aventureros transformándose en héroes. tal cual. O en deidades si estás en la época de los trastornos. Así que, bien, de nuevo, por mi parte no tengo mucho más para agregar. Quedaría hacer la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿te suscribiste ya al canal? Suscríbete, dale, porque se vienen cosas mejores que esta todavía. Y la segunda pregunta es, ¿te gustaría jugar una campaña donde Tiamat es el villano? ¿Te gustaría jugar una campaña donde hay que ayudar a Tiamat a volver al plano material? ¿Cuál de las etapas de Tiamat es la que más te gustó? ¿Y por qué? Me parecen preguntas estupendas. ¿Algo más para agregar? Em, sí, que hace un ratito que vengo como escuchando cierto ruido de fondo, he mirado hacia el rincón de la taberna, he visto que me parece que no se han puesto muy de acuerdo en qué regalarle a la madre. Y es que con dragones blancos en el medio es medio complicado. Sí, hay que decirle al tabernero que va a tener que cambiar la silla que escupió el dragón negro hace un rato porque está desintegrada.
Y mejor vayámonos antes que al rojo se le ocurra sacarse de quicio y prender fuego a la taberna, que hay mucho alcohol alrededor. Me parece un sabio consejo, así que nosotros nos vamos de acá, nos vemos la próxima y eso fue todo por hoy. Feliz Día de la Bye. Madre.